¿Qué tal? Hemos oído hablar del cambio climático y su adenda para los sistemas de gestión basados en normas ISO. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo aplicar esta adenda para su cumplimiento. Pero antes de empezar con el tema de la adenda, vamos a establecer, bueno, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué consideramos como cambio climático? Yo creo que todos hemos oído hablar de lo que es el cambio climático, ya hasta en las películas sale, ya en todos lados se comenta. Sin embargo, es importante que definamos bien el concepto para poder establecer cómo lo vamos a cumplir con respecto a la adenda. Y para poder hacer esto, lo que vamos a definir es primero tres conceptos que son básicos y que están relacionados precisamente con cambio climático. Vamos a empezar con la parte de efecto invernadero. En este caso, el efecto invernadero es el fenómeno que se da en la salida de no los gases, sino las temperaturas o la parte de que recibimos los rayos del sol, por llamarlo de una forma más coloquial. Los rayos del sol llegan al planeta y posteriormente salen. No todo sale. ¿Por qué? Porque tenemos la atmósfera que impide que salga todo. De hecho, esto es lo que nos permite en un momento dado estar dentro del planeta en una temperatura que es adecuada para que podamos pues vivir en él. Si no existiera este efecto invernadero, de hecho, pues estaría congelado el planeta y no podríamos vivir, no habría vida como la conocemos en el planeta. Entonces, este es un efecto que es necesario para la vida en la Tierra. Sin embargo, actualmente, por por el exceso de los gases de efecto invernadero que estamos generando, pues bueno, se ha dado ahí el tema de que se ha incrementado la temperatura o se tiende al incremento de temperatura en el planeta. A este efecto le llamaríamos calentamiento global, es lo que se genera porque tenemos un exceso de gases de efecto invernadero y ahora sí que pues nos estamos calentando. Entonces, el efecto de calentamiento global, dentro de todo lo que engloba, se le llama cambio climático. Está afectando en diversos puntos, pues todo el tema de las temperaturas y la forma en la que se dan los fenómenos meteorológicos en el planeta. Ya yo creo que lo hemos percibido todos o hemos visto en la televisión o incluso a lo mejor de manera local que hay alguna afectación, como en el caso de los huracanes, en el caso de lluvias excesivas, el derretimiento de los polos, en este caso el deshielo que se está dando de una manera acelerada. Entonces, esto se ha vuelto una emergencia a nivel global. ¿Por qué? Porque existe un incremento que afectaría la forma en la que nosotros estamos aquí ya viviendo. Las consecuencias que traería, pues serían negativas para nuestra forma de vida. ¿Cuáles serían esos efectos? Pues básicamente el derretimiento de glaciares, en consecuencia también esto, pues la elevación del nivel del océano mundial, sequías, desertización y extensión de zonas áridas por el exceso de calor, aumento de la intensidad de ciclones tropicales, por ejemplo, bueno, la intensidad y el número, en este caso, de las tormentas que dieron para el año pasado, aquí en México se estableció que el 80% de estos ciclones se iban a volver, de estas tormentas, perdón, se iban a volver ciclones. También el aumento de precipitaciones, es decir, muchas lluvias en las zonas de clima templado, lo cual puede generar inundaciones y obviamente afectaciones. Tenemos también, bueno, pues mayor frecuencia de incendios forestales. Por allá tuvimos el incendio en México, por ejemplo, en la zona de Jalapa, se han dado en varios puntos. El incendio también en Los Ángeles. Y por acá tenemos la degradación del permafrost. El permafrost, bueno, es esta parte de hielo que tenemos filtrado dentro de diferentes capas en el planeta. Y por ahí está viendo un video donde hacen un experimento, ponen en un frasquito, ponen tierra, meten hielitos, van poniendo cosas, no animalitos, cosas. Y luego lo empiezan a calentar. Entonces, al empezar a calentarse, pues obviamente este permafrost se va derritiendo y entonces se generan estos huecos que yo creo que algunos habremos oído, los mentados socavones, que de repente hay partes donde
pues aparentemente hay tierra, sin embargo, al ver estos huecos, de repente se va todo se hacen huecos grandes donde se pueden incluso crear casas. Yo he visto algunos donde están parte de carreteras, también en zonas de cultivo también se hace esta parte. Dice, extinción masiva de las especies incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones. El año pasado, aquí en Tabasco, por el exceso de calor, algunos monos estuvieron, bueno, en riesgo. La verdad no recuerdo si alguno llegó a morirse, me imagino que sí, pero tuvieron que intervenir algunas organizaciones y personas interesadas en el cuidado de los animalitos, de la zona, y los tuvieron que rescatar porque por el nivel de calor que había y por la falta de agua, pues los animalitos ya estaban ahí todos desmayados. Entonces, en esta parte, pues sí, nos estaría afectando ahí lo que es el cambio climático. Tarde pero segura. Ok. Entonces, comentaba que estos efectos socioeconómicos que va a tener pues, el cambio climático implica que sean acciones de mitigación y acciones de adaptación. Es decir, ya es difícil detener de alguna manera por completo el cambio climático. De hecho, es ir un poquito en contra o un muchito en contra de la naturaleza. Entonces también tenemos que buscar la manera de mitigarlo para que vaya siendo más lento y por otro lado también buscar ya la adaptación. El cambio climático pues ya está aquí. Hemos tenido una forma de vida que no es sostenible. Es decir, que pues no podemos vivir como estamos viviendo o no deberíamos haber vivido así, sin embargo, pues yo pienso que no sabíamos, ¿verdad? Quiero pensar que como no sabíamos, aunque desde el 70 y casi el 72, casi la misma edad que tengo yo, fue que se habló por primera vez del cambio climático y del calentamiento global. Sin embargo, pues al principio se negaba que nosotros tuviéramos un impacto sobre él y conforme ha ido pasando el tiempo, pues ya se determinó que sí estamos impactando en esta parte para que sea mucho más rápido. Entonces, aquí algunos de los efectos, pues dice aquí pérdida de la capacidad de trabajo debido al calor, se habla también de migraciones, los recursos se van a ver limitados, lo cual puede implicar en un momento dado, pues, de conflictos bélicos. Ya les digo, yo me imagino Mad Max, que ahí se pelean por el agua, o por ejemplo, no sé si alguien vio la de Total Recall. En esta parte era como que ya no podían estar en el planeta y se hicieron como una cúpula y obviamente la gente que tenía más dinero pues vivía mejor y los que no pues vivían en una parte media apartada, estaban en Marte o algo así tal cual Elon Musk quisiera, espero que no. Pues bueno, algo así, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos esa conciencia. Yo lo veo como la oportunidad de aportar y de contribuir a mitigar este tipo de situaciones. Habla de pues, disminución del acceso al agua potable, ya cada vez hay más temas con respecto a la disponibilidad de agua potable. Hay lugares donde ya por largos periodos pues, no tienen agua. El descenso de la productividad de las cosechas, vamos a tener pues menos alimentos. En el caso del mar, por ejemplo, pues también algunas especies se pueden pues desaparecer por esto mismo, por este efecto del cambio climático. Y obviamente, pues el impacto que se tiene a nivel social cada vez que hay algún fenómeno meteorológico extremo y siempre por alguna razón que aún desconozco, salvo ahora ¿cómo se llama? En Los Ángeles, que ya les pegó un poquito a todos, pero realmente, pues hay muchas personas que pierden sus propiedades, sus bienes, se ven afectados y pues ya no tienen los mismos medios para estar viviendo. Así como la propagación de enfermedades por el aumento de la temperatura. Entonces, es importante que veamos que no solo es pues un efecto en la naturaleza, porque al final eso va a tener un impacto en lo que nosotros realizamos. Por eso es importante y por eso decidió tomó este tipo de decisiones. Entonces aquí una pequeña gráfica de cómo hemos impactado y de hecho a partir de lo que fue la
revolución industrial, pues poco a poco se fue incrementando lo que fueron las emisiones y esto ha impactado para que se incremente de una manera pues o ha incidido para que se incremente mucho más rápidamente la temperatura. Lo que se pretendía es que no se hubiera más de 1.5, que fue el acuerdo que se hizo en París, cuando también se iniciaron con parte de los objetivos de desarrollo sostenible que se marcan en la Agenda 2030, pues se incluye esta parte del cambio climático. Entonces, en el entendido de que esto es lo que está provocando, me robé unas gráficas de Statista que me gustan. Yo soy fan de las gráficas. Entonces, creo que nos deja muy claro quiénes son los que impactan más. Y por un lado está la de los países, donde China, pues también digo, es uno de los países más grandes y con más industria. Es el país que más genera CO2. Después de eso tenemos a Estados Unidos, a la India, y ya de ahí los demás países, Rusia también, y vamos ahí viendo cómo se van pues disminuyendo las porciones. Sin embargo, pues esos serían los países que más generan CO2, por lo menos hasta 2022. Y por sector, tenemos en 2023 que la parte de energía es lo que más impacta. En la generación de energía que todos utilizamos, pues ahí es donde mayor generación de CO2 tenemos. Por eso es que se piensa en el uso de las energías limpias. Por ahí hay quienes dicen que, pues, que es mejor tener la parte de la generación de energía por medio de plantas nucleares, que no son tan malas como con las experiencias que se han tenido. Sin embargo, por el momento, pues la intención es buscar energías limpias. 26% de ahí sigue industria, luego transporte, la parte de edificios, construcción de edificios, la producción de combustible y los procesos industriales nada más sería el 9%, aunque nada más pues no está, nada más ya es un porcentaje que impacta. Y la parte de agricultura, eso tiene un 11%, incluido el uso de suelo por el cambio de uso de suelo y silvicultura. Como comentaba Ulises al principio, pues muchas veces para poder tener suficiente suministro de alimentos, pues se caen de forestar grandes porciones pues de tierra para poder pues sembrar y tener alimentos. Entonces, hasta incluso en lo particular creo que actualmente ni siquiera tenemos una idea de cómo deberíamos de producir y de vivir para poder ser una especie que sea sostenible a largo plazo. Por eso es que ahorita yo creo que va a ser difícil tener un impacto fuerte. Sin embargo, hay que empezar a tomar acciones para lograr un efecto que sea pues positivo. Entonces, yo creo que aquí también incluso nos puede ayudar un poquito para saber dónde podemos, si ustedes se ven en alguno de estos puntos, que digan mi empresa está en energía o está en industria, pues ya sabrán qué tanto de impacto tienen ustedes y qué tanto pudiera ser que sin les es de interés esta parte del cambio climático. Todas las empresas tienen mayor o menor impacto en esta parte y requisitos porque cada vez tenemos también más requerimientos legales con respecto a esto. Efectos que ya se tienen, lo que comentaban, el deshielo de los glaciares, el calor extremo, cada vez hace más calor, este año se espera cada más calor que el año pasado, que yo ya no sé qué más calor puede hacer, pero bueno, más calor que el año pasado. Y pues esto impacta por lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hambrunas, por la cuestión de la disponibilidad de alimentos y el no tener pues áreas adecuadas para poder tener agua y tener alimentos, ya sea agricultura o ya sea ganadería. Y lo que les comentaba por aquí, bueno, pues tenemos esta parte de la Agenda 2030 que tiene sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y hay aquí los 4 objetivos que considero que
impactan en esta parte del cambio climático. Obviamente el objetivo 13, que es acción por el clima, precisamente para el cambio climático. La parte de vida submarina, que es como les comentaba, el mayor pulmón que tiene el planeta para la absorción de CO2 y la generación de oxígeno. Y pues también la parte de los ecosistemas terrestres. Todo esto interactúa y en lo particular para nosotros es importante el objetivo 12, producción y consumo responsable. De hecho, ISO ha estado trabajando muy de la mano con lo que es la ONU. Se generó de hecho una ISO para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por acá una imagen que yo creo que es importante para las empresas. No se vale hacer el mentado greenwashing, no se vale como creer que estamos haciendo algo cuando realmente, pues a lo mejor nuestra forma de trabajar no está siendo pues amigable con el medio ambiente y al contrario, depredamos el planeta y eso impacta a la parte del calentamiento global. En la adenda que salió en febrero, realmente los requisitos, ahí viene la parte que es agregada, tomé como base la 9001, sin embargo, esto es aplicable para para todas las normas de sistemas de gestión, que al final vamos a verlas y vamos a hacer unos pequeños ejercicios donde voy a pedirles que me apoyen para sacar ahí algunas ideas para que quede más claro realmente. Entonces, lo primero que es el 4.1 se va a la parte de comprender a la organización y su contexto. Lo que dice la norma es que la organización debe determinar cuestiones externas e internas que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. La adenda lo que agregó, que en este caso no es una nota, sería como una parte del requisito, es que la organización debe determinar si el cambio climático es un tema relevante. Y cuando hablamos de un tema relevante, no quiere decir nada más si nos están pidiendo que lo cumplamos, sino también si el proceso, la forma en la que nosotros realizamos alguna actividad está de alguna manera impactando y genera un incremento, por llamarlo de alguna manera, a la cuestión del cambio climático, que estaremos pensando en la generación de gases de efecto invernadero. Cuando hablemos de cambio climático, lo que tenemos que pensar es la actividad que realizo, los productos que consumo, la forma en la que opero, genera gases de efecto invernadero o existe algún requisito de mi parte interesada que me está pidiendo que tenga en cuenta el cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero. Para empezar, yo les voy a decir que a todas las empresas, porque me ha tocado así como de no tengo una fuente de emisión, a todas las empresas, porque me fui a la ley de cambio climático, y porque dice, bueno, les aplica nada más y empieza una lista de empresas, y una lista, y empiezo a leer, le digo, no, pues son todas, pues ya me ponen ahí la estética, los servicios, el comercio, o sea, todos deberíamos de tener en cuenta esta parte de gases de efecto, la generación de gases de efecto invernadero. Lo más común que nosotros vamos a generar es la parte de uso de electricidad, que vimos que en la parte de energía es uno de los sectores que más genera gases, y la otra es el uso de combustibles siempre y cuando estos sean pagados, digamos, por la organización, ya sea porque tienen vehículos, ya sea porque a lo mejor le dan apoyo de gasolina. Incluso no nada más porque la naturaleza de la organización implique esto, sino también por el uso de vehículos, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de los organismos, nosotros como auditores luego viajamos mucho. Eso debería de estar considerado como parte del efecto. Ya independientemente de las particularidades de lo que se realice. Por ejemplo, en el sector del petróleo, pues las empresas que hacen la parte de perforación, al momento de hacer la perforación normalmente se liberan gases. Entonces, ahí lo que habría que hacer es, por ejemplo, de quién son esos gases o de quién es responsable de esa generación. Luego viene comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En este punto donde nosotros normalmente identificamos primero cuáles son nuestras partes interesadas, luego qué requisitos tienen estas partes interesadas,
en el entendido que los requisitos pues, son necesidades y expectativas. Y luego, pues, cuáles de estos requisitos se abordan a través del sistema de gestión de la calidad. Ahora, bueno, voy a terminar y ahorita hacemos un poquito ampliamos el enfoque a las otras normas. Luego viene aquí, lo agregaron como una nota, dice, las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Por ejemplo, a lo mejor voy a poner la empresa, mi cliente tiene que entregar a lo mejor algún tipo de reporte de la generación de gases de efecto invernadero o la generación de CO2 equivalente. Eso implica que lo va a hacer extensivo a su cadena de suministro y normalmente podrían pedirnos a nosotros una contabilidad o un reporte sobre cuánto estamos nosotros emitiendo. Otro sería lo que les decía, por ejemplo, en este caso la Semarnat que nos está pidiendo que también hagamos esa contabilización de las emisiones de carbono equivalente. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya perdí. Ok. ¿Cuáles pudieran ser estos temas relevantes? Lo que comentábamos, los requisitos legales o reglamentarios. El uso del material, qué tipo de materiales utilizamos. Los materiales que usamos actualmente a lo mejor pudieran ser sustituidos por algún material que tenga menor impacto en la generación de los gases de efecto invernadero. El impacto potencial en el producto, servicio o procesos. Por ejemplo, si yo tengo manufactura, lo que comentaba cuando hago perforación, si yo soy una empresa de logística. Luego dice la vida útil extendida de los productos, que puede ser el servicio post-entrega, así como asistencia, si yo tengo algún tipo de actividad adicional posterior a que ya terminé o ya entregué mi producto, mi servicio, pues eso también lo debería de estar considerando. ¿Algún requisito en particular que existiese? Ya eso ya es muy, muy particular. Si dentro del contexto donde estamos operando existe un requisito para que yo esté cambiando el tipo de productos que estoy generando, supongamos un auto, por ejemplo, que les están limitando el tipo de emisiones y deben de tener, de hecho, cada motor o cada prototipo de motor debe de medirse para asegurarse que las emisiones pues están dentro de las regulaciones, que es algo como, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Volkswagen. Ellos pues ahí pues ocultaron y manipularon para que pues sus motores pasaran porque no estaban generando, las emisiones que estaban ellos generando no cumplían con la normativa. Entonces lo que hicieron pues fue manipular para poder pasar y entonces ahí, por ejemplo, no estarían cumpliendo este requisito. Entonces deberíamos de estar identificando si existe algún tipo de requisito para lo que nosotros producimos o lo que estamos realizando. Supongamos, volviendo a los vehículos, por ejemplo, el hecho de que tengamos que hacer las verificaciones, ese pudiera ser un requisito para nuestro servicio. Es decir, problemas debido a consideraciones energéticas y de otro tipo. ¿Qué tanto de consumo energético tengo? La eficiencia energética aquí va a ser importante. No quiere decir que vamos a implementar, si ya tengo alguna norma de sistema de gestión, no quiere decir que tengo que implementar una norma como la 14,000 o una norma como la 50,000, que hablamos ya de eficiencia energética. Aquí vamos a hacer el enfoque solamente a la parte de emisiones e identificar si es de impacto o si hay un requisito de por medio de alguna de mis partes interesadas. También habría que considerar, ahora vamos a ver hacia adentro, si existe alguna vulnerabilidad para la organización por las condiciones climatológicas extremas. Si debido a este cambio climático existe alguna situación o alguna condición donde me puede impactar el hecho de este cambio climático. Igual, por ejemplo, el caso de los hoteles que estaban en Acapulco, pues definitivamente yo creo que tendrán que considerar esa parte. Actualmente se está trabajando en la reconstrucción y yo luego pienso, digo, bueno, ¿y qué tan probable es que vuelva a pasar? Debe haber un número, no lo conozco, pero sí debe haber una probabilidad. Es, por ejemplo, como ahorita ya
Coincidentemente, en el incendio que hubo en Los Ángeles, hubo seguros que habían quitado ya la cobertura para incendios, en la consideración de que las aseguradoras evalúan también este tipo de probabilidades y de acuerdo a esto generan sus pólizas. Entonces, habría que también identificar cuáles son los riesgos que tienen para la prestación de su servicio o para la actividad. Supongamos que estamos hablando de una cuestión, por ejemplo, de 22,000, o mi suministro de 22,000 o 45,000, bueno, 14,000. La verdad es que es una norma que yo creo que muy fácilmente se puede aplicar esto. Entonces, no voy a hablar tanto de la 14 y muy probablemente tampoco de la 50, porque creo que va inherente ya a la norma. O sea, si yo tengo una norma 14,000 y no tengo considerado la parte de cambio climático, pues ya desde ahí está mal planteado mi sistema. Entonces, aquí vamos a ir a otras normas. Luego viene, pues, el conocimiento y control general de la cadena de suministro. ¿Qué puede pasar que impacte a mi cadena de suministro? No sé si por ahí alguien escuchó sobre el tema que hubo con el canal de Panamá el año pasado, antepasado, me parece. ¿Alguien? Sí saben lo que pasó ahí en el canal de Panamá por precisamente esto. Mm, ¿Nadie? Bueno, les cuento. En el canal de Panamá construyeron dos esclusas. Antes había una esclusa que es, digamos, por donde pasan los barcos. Entonces construyeron otra esclusa porque pues se les llenaba de barquitos. Y entonces dijeron, pues para que pasen más barcos, digo, es lo más lógico, pues hago más, no es como una carretera, pues si nada más tengo una vía, pues la hago como tengo una carretera, pues hago una autopista para que pasen más carros. Pues dijeron, vamos a hacer otra esclusa. Pero las esclusas o el canal de Panamá funciona como por niveles y necesita tener suficiente agua para que la embarcación pueda pasar, porque van como abriendo con puertas y va pasando. Entonces se llena aquí y luego abren y ya pasa, va bajando. Entonces se tiene que llenar y luego otra vez y con suficiente altura porque pasan embarcaciones muy grandes. Y entonces, pero es exacto lo que pasa, la verdad sí es bueno, sí, una operación bastante impresionante. Bueno, pues resulta que el año antepasado, me parece que fue el antepasado, no había suficiente agua. O sea, no, tuvieron cerrado el canal porque no me acuerdo cuánto tiempo, porque no había suficiente agua para que pasaran los barcos. Eso implicó que obviamente la cadena de suministro para algunos sectores, pues se interrumpiera. Y eso fue derivado del cambio climático. ¿Okay? Ese tipo de situaciones son las que deberíamos estar considerando en la cuestión de la cadena de suministro. Igual que digan, bueno, a lo mejor yo dependo de cuestiones de agricultura, agroindustria, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay frío extremo? Se pueden perder cosechas. Si hay calor extremo, falta de agua, se pierden cosechas y eso me puede impactar si yo soy una empresa ¿cómo se llama? De la industria alimenticia. Entonces, ese tipo de cuestiones deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, las empresas que son del sector de bebidas, pues ellos también hacen un consumo alto de agua, entonces también deberían de tener esa consideración. Ok. Dice tendencias del mercado sobre sostenibilidad de productos y servicios. Esto se habla sobre lo que ya se está como manejando con respecto a algunos productos y también los requerimientos que pueden tener los mismos mercados. En el entendido y suponemos que la gente estamos siendo un poquito más conscientes pues de estar verificando o de estar también tomando decisión de compra en la consideración de que las empresas sean más cuidadosas, más pues responsables en la parte ambiental y por esta situación del cambio climático y de cómo nos afecta a todos. Entonces, eso también lo deberíamos de considerar. Y obviamente, pues, mejorar el desempeño en general con temas relacionados con el cambio climático. Es decir, que si de repente yo digo, pues es que no hay ninguna ley,
no hay nada, ningún cliente y demás, el simple hecho de que deberíamos de tener en consideración los aspectos que puedan impactar en la generación de nuestros gases de efecto invernadero o de alguna manera podría ser al revés. Por ejemplo, a lo mejor no es que genero gases de efecto invernadero, sino que consumo, por ejemplo, supongamos que yo hago cuadernos. El hecho de que yo deforeste impacta. Porque aunque no estoy generando, sí genero la producción, pero vamos a quitar esa parte, nada más vamos a tomar la parte de los árboles. Si yo tomo árboles, estoy haciendo o disminuyendo el volumen de CO2 que puede ser capturado. Okay. Entonces, ese es un punto que yo debería también tener en cuenta, no solamente el hecho de que estoy generando algún tipo de impacto por generación directa. También porque a lo mejor el recurso que yo estoy tomando de alguna manera contribuye a que se capture menos CO2. Okay. En general esto sería, bueno, la primera parte. No sé si aquí quieran ver algún ejemplo o que algo más tangible de lo que ustedes tengan de dudas con respecto a esta primera parte. Sí, por favor, un ejemplo. A ver, pues ayúdenme, díganme una situación y lo evaluamos. Una empresa de transporte marino. Bueno, una empresa de transporte marino, para empezar, tiene el uso del combustible. Y, por ejemplo, hay requisitos legales porque la OMI, la Organización Marítima Internacional, aunque nosotros todavía, bueno, México, que es un país firmante, pero hay un anexo que habla sobre las emisiones y los controles que deberían tener las embarcaciones para la generación y emisiones de CO2, de los NOx mentados. Entonces, esa sería una. ¿Ok? La otra pudiera ser, bueno, la parte de refrigeración también, ahí la tienen ellos como parte de las emisiones y que en lo particular yo no lo había considerado así, pero para todos, porque aquí el aire acondicionado lo usamos, pero sí, para todo el tiempo. Entonces, la generación o la refrigeración como tal tiene un impacto en la parte de generación de gases de efecto invernadero. Okay, entonces yo creo que esos son de lo más impactante para la parte de la empresa, independientemente del uso de electricidad en las oficinas. Okay, entonces ahí eso, obviamente la ley de cambio climático, les digo, nos aplica a todos. Ujú. Entonces, no sé si con eso, o sea, realmente tampoco crean que van a salir los 40,000 requerimientos. Con uno solo veces que tengamos, ya eso es de impacto. Aquí las embarcaciones es el diésel, yo creo que es lo que más genera el impacto en la parte de gases de efecto invernadero, en la emisión del CO2. De hecho, como vieron en la estadística, la parte de logística o de transporte también tiene un alto impacto precisamente por eso. ¿Algún otro proceso? Sí, Carmen, ahí yo pienso que deberíamos, no sé cómo lo veas tú, integrarlo de la huella de carbono dentro de estos puntos. Sí, ahí de hecho hay normas, es la 14,000, ahorita les digo cuál, porque ya luego son tantas, donde nos da los requerimientos de lo que nosotros podemos, de dónde se salen de dónde podemos tomar esto. Al final, las mismas, lineamientos que tenemos, ahí nos va diciendo qué cosas deberíamos de estar declarando. Lo más común es lo que les decía, son los combustibles y son los combustibles y el uso de la energía eléctrica directa. De hecho, ahora hay empresas de energía eléctrica que ellos van a generar con energía limpia. Y entonces, por ejemplo, yo lo entiendo así, porque es difícil que yo diga justo el watt que ellos produjeron es el que yo gasté.
sino que hay como un flujo de electricidad que nos distribuyen. Entonces ellos inyectan ahí, voy a hacer un número, 1000 kilowatts, ¿no? Y entonces yo como empresa le voy a pagar a ellos 10 kilowatts. Entonces no quiere decir que exactamente me van a venir a mí esos 10 kilowatts exactos que ellos produjeron, pero al final es como una equivalencia. Se une todo el flujo de electricidad y a mí me van a llegar esos 10 kilowatts y esos 10 kilowatts yo los voy a estar pagando y ya te generan como certificados de que tu energía es limpia. Ya hay empresas que hacen eso aquí en México. Entonces, eso yo creo que va a ayudar. Ahorita te digo cuál es la norma. Norma. Huella de carbono. Den un segundito, ahorita les digo. Huella hídrica, que también habría que hacer ahí la huella hídrica, es la 1446. 1464. La ISO 14064 es la que nos da las guías de cómo hacer nuestros cálculos. Pero en internet podemos encontrar muchas. Por ejemplo, si yo hago un vuelo en avión, yo meto ahí cuánto fue lo del vuelo, ya tienen cálculos. ¿Ok? Entonces, si es una empresa, por ejemplo, que se hacen muchos viajes, eso debería estar considerado. No importa si yo no sé cuánto es el suministro que estoy usando de combustible. En este caso, pues ya hay como equivalencias que uno puede utilizar de acuerdo a millas, de acuerdo a litros, kilowatts. Entonces tendríamos que estar haciendo este cálculo. Y yo creo que es la manera en un momento dado más sencilla para saber primero, pues cuánto estamos impactando. Muy particularmente gases de efecto invernadero, sí, gases de efecto invernadero. Ok. Ok, gracias. Vale. Okay. Como siempre, gracias. De nada. Y bueno, dice aquí los requisitos de las partes interesadas. Entonces pueden ser requisitos legales y reglamentarios que les comentaba, como la ley de cambio climático, alguna cuestión. Un requisito de un cliente puede ser lo que comentaba, si ellos están haciendo su cálculo. Hay tres tipos de cálculo, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 1 y alcance 2 son los que normalmente nosotros utilizamos. Alcance 1 es lo que así directamente nosotros generamos. Lo que me dicen es, tengo una fuente de emisión directa. La otra es cuando nosotros lo utilizamos de forma indirecta, que normalmente podría ser un ejemplo muy sencillo, es el uso de la electricidad, porque nosotros no lo generamos, nosotros nada más vemos la electricidad, prendo un foco, prendo la computadora, ahí no hay tanto tema igual porque es más sencillo. Sin embargo, ya para la cuestión del alcance 3, que es lo que generan mis proveedores o los productos que yo estoy comprando. Por ejemplo, yo tengo aquí un termo. Para producir este termo, tuvieron ¿cómo se llama? Tuvieron que, sí o sí hubo una generación de CO2. Entonces, al momento que yo adquiero esto, que no entiendo bien cómo por qué, pero bueno, yo lo adquiero y automáticamente entonces ya es mi generación. O sea, si yo consumo algo, yo estoy promoviendo que haya una generación de gases de efecto invernadero. Ese yo creo que va a ser un poquito más el reto que tenemos, porque por ejemplo, si cuando yo hago una compra de un equipo, de un vehículo, de cualquier cosa que compre, cualquier cosa que yo compre o que utilice en mi proceso, para el alcance 3 tiene una representación, sin embargo, ahorita todavía no es tan claro cómo se está haciendo, además no todo el mundo lo está midiendo o a veces se mide, pero lo medimos como en general. Por eso ahí entraría la cuestión del ecoetiquetado, que también puede ser un requisito de alguna parte interesada. Ok. Que viene aquí en requisitos relacionados con la información del producto. Si yo tengo algún tipo de requisito relacionado con la información de mi producto, por ejemplo, decía no solamente lo mejor es la generación directa, pero pudiera ser un etiquetado que para nosotros implica que hay
menor impacto cuando el ejemplo del cuaderno es, por ejemplo, que tuviera algún tipo de certificación como FSC. ¿Qué quiere decir? Que el material que se utilizó o los arbolitos que se utilizaron se van, no deforestan porque hay una estrategia para, pues, replantar de alguna manera o reponer esos árboles y no generar. Hay por ahí algo que se llama los mentados bonos de carbono, que para mí no eran la mejor estrategia y de hecho hubo un tema en Europa porque habían como, pues sí, fraudes, yo lo llamaría fraude, la verdad. Cuando yo compro un bono de carbono, lo que hago es que doy dinero para que una empresa o en alguna comunidad tomen acción para generar más, sí, generar condiciones que absorban CO2 y pues liberen oxígeno o absorban algún tipo de gas de efecto invernadero. Hubo un caso en el que L'Oréal en Europa, una empresa le presentó un proyecto, el proyecto así como que muy padre, entonces, pues ellos dieron el dinero y entonces, y cuando digo dieron el dinero, no creo que sea así 1 millón de pesos o no, son millones de dólares los que se invierten. Y entonces se supone que ya tenían un plan y un cálculo de cuánto CO2 iba a recuperarse, pero eso lo iban a hacer en una comunidad, me parece que era de Ecuador, me parece que era de Ecuador, Ecuador, Honduras, algo así que en Centroamérica. El caso es que nunca hicieron, o sea, no hicieron nada, o sea, fueron con la comunidad y les explicaron lo que tenían que hacer y la verdad a mí se me hizo así como de feo porque les llevaron unas estufas como de leña, son estufas de leña, pero son de alta eficiencia, entonces no sé bien ahí cómo funcionan, pero el caso es que pues consumen menos leña porque son comunidades pues que viven muy intrínsecas con la naturaleza. Entonces la intención se supone que era reforestar, pues fueron, les dieron eso, les dijeron cómo funcionaban y nunca regresaron. O sea, nunca se hizo nada. Entonces, ahorita se está regulando esa parte, de hecho, se está buscando que el 95% de las emisiones se controlen por medio de mitigación, no compensación, que serían los bonos. Porque entonces es como decir, bueno, entonces a mí no me importa, yo voy a seguir impactando. Total, como gano mucho el dinero, pues pago. La otra era así como que cada quien tenía derecho, o cada empresa o cada industria iba a tener como derecho a generar cierto volumen de CO2, supongamos los 25,000 toneladas, ¿no? Y hay empresas que pues, pero se quedan súper por abajo de las 25,000 toneladas y entonces a lo mejor yo estoy generando 50,000, entonces voy y le compro a la otra empresa. Pero pues diciendo que eso tampoco, al final eso no arregla nada. Por eso es importante que sí hagamos esta parte de evaluación de cuáles son esas actividades que tenemos y que de alguna manera están impactando y que al momento incluso de seleccionar nuestros productos, pues podamos nosotros seleccionar o tener una compra más ambiental con enfoque de mitigación. Entonces, eso sería importante que lo consideráramos. Entonces, aquí cambios en códigos y estándares de la industria también se están haciendo modificaciones para que pues sean mucho más estrictos en la forma en la que se está produciendo. Si se tiene algún tipo de convenio ambiental con algún grupo comunitario o hay alguna situación que sea de interés para la comunidad o alguna organización no gubernamental, también eso deberían de analizarlo. Pero los permisos, licencias u otras formas de autorización ambiental. Si yo voy a generar o voy a tener algún tipo de equipo y necesito algún tipo de autorización, pues sería importante. Por ahí, por ejemplo, me contaban, yo la verdad no lo había visualizado hasta que estuve ahí, las empresas que pues generan gases por naturaleza de la empresa en sí, pues está generando, por ejemplo, si yo distribuyo gas metano, la naturaleza de mi, ¿cómo se llama? De mi negocio es pues inherente al cambio climático. Entonces, pues ahí tendría que seguramente tener algún tipo de autorización ambiental y hacer algún tipo de actividad adicional para de alguna manera pues mitigar lo que se está realizando.
¿ok? O la ganadería, por ejemplo, que se entiende, no sé si alguien vio la película de Cowspiracy, ¿no? Bueno, pues en el No, Cowspiracy hay una parte donde el tipo saca unas gráficas explicando cuánto impacta el gas metano, todo el excremento que tienen las reses y los puerquitos y los pollitos. Y es impresionante el volumen. ¿Ok? Entonces, esa es una industria que también por su naturaleza, pues tiene impacto. Y eso es lo que deberíamos estar considerando al momento de hacer nuestro análisis de cuáles son esos puntos donde nosotros deberíamos de estar aplicando controles porque estamos de alguna manera impactando en cuestiones de cambio climático, ¿ok? O de generación de gases de efecto invernadero. Y por último, si existe algún requisito en los procesos que tienen como la parte de embalaje, la parte de fabricación, servicio o logística, ya en particular, si existe algún requisito enfocado en el control de los gases de efecto invernadero. Okay. En el de logística, ese es muy, yo creo que muy claro, ¿no? Ya hay algunos clientes, incluso aquí en el sector, que ya le están poniendo requisitos con respecto a la generación de gases de efecto invernadero, por lo menos para el reporte y la validación de estos reportes a sus proveedores de logística. Entonces, lo que tenemos que hacer es como tener este enfoque de ir identificando normativas, si mi cliente en particular tiene algún tipo de requisito con respecto a este tipo de condiciones. Aquí, por ejemplo, si mi cliente, si mi cliente participa en bolsa, o sea, es una empresa pública y está en la bolsa de valores, tiene requisitos, porque a ellos les está aplicando, en México incluso a partir de este año, les aplica la norma de información de sostenibilidad y tienen que estar informando esta parte. Si mi cliente tiene sus oficinas o demás en Europa, no lo van a pedir este año completamente, pero hasta donde tengo entendido, el próximo año ya tienen que declarar incluso las ubicaciones que tienen fuera del país de donde tienen la matriz. Entonces, todo eso hay que estarlo evaluando. Hay empresas que ya sus mismas filiales que tienen les están colocando estos requerimientos. Por ejemplo, si hablamos de un Volkswagen, Audi, todos esos que son europeos, a las empresas que tienen aquí en México se los están pidiendo ya, o es parte de los objetivos el generar, por ejemplo, cuestiones como el net cero. Si yo tengo un cliente que por ahí puso net cero, bueno, ese un requisito de una parte interesada, o una necesidad, una expectativa. Okay. Ahora, una vez que yo identifique si tengo algún aspecto que sí es importante para mi contexto en cuanto a cambio climático, debería identificar si voy a requerir alguna acción para abordar ese riesgo y esa oportunidad. Entonces, ¿qué acciones necesito para poder, por ejemplo, no todo necesariamente puede ser riesgos, a lo mejor me dedico a sembrar árboles, estoy pensando. Me dedico a sembrar árboles, entonces a lo mejor pues yo estoy teniendo una oportunidad porque mi actividad por su naturaleza absorbe CO2. Okay. La mayoría van a ser riesgos, no es por romperles el corazón, pero la mayor parte pues van a ser riesgos. Entonces hay que establecer las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades. Identificar si necesito hacer algún tipo de cambio dentro de mis procesos o mi sistema de gestión para poder mitigar el riesgo o aprovechar la oportunidad. Y también establecer si voy a requerir recursos, si voy a necesitar capacitar a mi personal, si voy a necesitar adecuaciones a la infraestructura. Por ejemplo, lo que comentábamos de las empresas que son de la línea de naviera. Actualmente, pues no se les están pidiendo este tipo de, ¿cómo son ay, se me fue. Bueno, pues son esos dispositivos que les ayudan a capturar la parte CO2,
a no generar tantas emisiones y que las emisiones tengan una baja concentración de gases de efecto invernadero. Eso implica Catalizadores. catalizadores. Gracias, gracias. Eso es un recurso fuerte, porque entiendo que por eso no lo han hecho aquí en México, porque implicaría que toda la flota con bandera mexicana tendría que empezar a implementarlo y tengo entendido que es un recurso bastante elevado el que hay que invertir para poder hacer esos cambios. Pero bueno, entonces tendrían que evaluar esta parte. Si dentro de las operaciones tendrían que hacer algún tipo también de adecuación para que mi operación sea más eficiente y genere menos gases de efecto invernadero, también se debería de estar reflejando en los diferentes puntos de las operaciones o dentro de los controles operacionales. Aquí vamos a hablar en general controles operacionales. Y luego tenemos la evaluación y mejora del desempeño. Esto tiene que ver con si hay que medir. Si nosotros ya identificamos que es algo de alta relevancia por la naturaleza de mi actividad, pues aquí tendríamos que establecer cómo lo vamos a medir. Habrá algunas cosas que a lo mejor no son tan de alto impacto, pero normalmente pues sí se tiene que medir, porque si no, ¿cómo vas a cuantificar? Entonces, los que ya tienen los sistemas de gestión ambiental es fácil porque ya normalmente ya están midiendo la parte de electricidad, la parte de combustibles. Ok, entonces ahí. Y en esta parte de evaluación y mejora del desempeño es importante porque algo que normalmente me he encontrado cuando audito y demás es que siempre es como pero es que a mayor operación, pues voy a consumir más combustible, más electricidad. Entonces yo ahí lo que les sugeriría para la parte de evaluación y mejora en el desempeño es que busquen hacer una medición de desempeño que pudiera ser, ya sea, por ejemplo, como los autos, cuánto es kilómetros por hora. Entonces aquí a lo mejor debería de ser litros, ¿verdad? Litros por kilómetros, watts por operaciones. O sea, busquen la manera para que haya una proporción y no se vayan con el volumen. Yo sé que es mucho más fácil medir nada más el volumen, porque nada más mides una vez y ya. Pero sí vale la pena que ustedes establezcan esto, porque si no, pues siempre va a parecer como que están impactando, o sea, están generando mucho más de lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un auto, pues a lo mejor utilizo, no sé, 45 litros de gasolina a la semana. Pero si utilizo 10, pues a lo mejor debería, en teoría, utilizar 450 a la semana, ¿no? Pensando en un carro pequeño de 4, ¿cómo se llama? ¿Son 4 caballos? No, se me fue ahorita. Pero bueno, el caso es que yo debería tener una proporción, pero si de repente son el mismo modelo y de repente me doy cuenta que ya no son los 45 litros por auto, sino que estoy gastando 60, pues entonces ya me estoy pasando de mi medición, ya no estoy siendo eficiente y a lo mejor ahí tendría que identificar por qué no tengo ese control. No sé si me explico y si queda claro. Sí, Está claro, sí. Sí, sí, pero pues es que como este año no, digo, aquí en el sector que luego hubo una baja en las operaciones, me dicen, no, pues es que este año pues no tuve, no cuantificamos mucho porque pues no hubo operación, o muy poca. Y así sí, pero si tengo más, no, pues debe haber una equivalencia, debe haber ahí un control. Ok, bueno, ahora, esto no es nada más para 9,000. Para todas estas normas, y me faltaron porque son 31 normas de sistemas de gestión, yo debería estar aplicando un criterio similar, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de... Permítame porque ya me perdí aquí. En el caso de 14,000 les decía, pues creo que es mucho más sencillo. Esa me la voy a saltar. Pero, vamos a ver, ahorita les vamos a ver algunos ejemplos, ¿les parece?
Ahora sí vamos a la parte de los ejemplos. Aquí en el caso de, dice 9,000, aplica también para 29,000, que son como que normas basadas en ISO 9000, pero que son sectoriales. Okay. Algunos de los puntos, por ejemplo, para 4.1 en el caso de 9,000, es, por ejemplo, si tus consumidores fueran mucho, lo que les comentaba, ambientalmente más conscientes y ellos ya están, pues, requiriendo productos o servicios que sean más amigables con el medio ambiente, particularmente en la huella de carbono. Los, eventos climatológicos extremos, como pudieran ser inundaciones, okay, algún tipo de incendio forestal, tormentas, que pudieran en un momento dado incluso interrumpir las operaciones o dañar la infraestructura. Vaya, incluso aquí se habla, bueno, sería también un poquito los costos, incluso los costos, pudiera ser ahí en el uso de algunas cuestiones. En Europa, por ejemplo, la electricidad sí de repente se enloquecen los costos. Aquí pues estamos, a veces llegan altos, pero nunca será como allá. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de 45,000, por ejemplo, ¿cuáles serían estos temas que pudieran generar algún tipo de requisito o algo del contexto que pudiera estar relacionado con el cambio climático? ¿Qué se les ocurre? Disculpe otra vez. En la parte de 45,000, la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué temas consideran que pudieran impactar en la cuestión de el cambio climático? Los sistemas contra incendio. Ok. ¿Qué otro pudiera ser? ¿Cuál ha sido el efecto que hemos sentido el año pasado? Sentimos así intensamente La condición El de calor. riesgo del calor. el calor. O Ujú. sea, hay que tener mucho cuidado con esa parte, la exposición de la gente al calor o incluso algún tipo de evento climatológico extremo, que yo sé que ya tenemos planes de emergencia, pero bueno, hay que tener en consideración que pueden ser más frecuentes, más intensos. Okay, entonces, ¿algún otro que se les ocurra? Ve, sí, me pone Mirella. Sí, fíjate, el uso del aire acondicionado lo incrementamos, es lo que le decía, y el uso del aire acondicionado en sí mismo genera genera un impacto en la parte de cambio climatológico, las temperaturas altas. Entonces, hay que ir viendo cuáles serían esos temas. Por ejemplo, en el caso de seguridad también y bueno, eso también tendría que ver con incluso 22,000, que es inocuidad, las cuestiones de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, anteriormente en Jalapa o en el centro del país, pues no había dengue. ¿O ustedes habían oído anteriormente que en esos lugares sí era dengue? ¿No? Bueno, pero pues ahora hay dengue. También pueden haber más, ay, no sé, más plagas. Okay, también las plagas también puede ser. Los mismos animalitos pues pueden empezar a migrar. Van a haber plagas diferentes. Aquí ya ven que bueno, los que vivan acá en Carmen, en lugares del sur de México, hay una como lagartija que tira besitos, digo, la besucona. ¿Sí las han visto? Salamandras, no sé cómo las conozcan.
Sí, también alergias, mutación en alergias. Los alimentos, También, o sea, puedes ver la pérdida de alimentos, las besuconas y la pérdida de alimentos que se te echan en la cuestión de seguridad o en la cuestión de equidad, la pérdida el exceso de calor también puede hacer que los alimentos se echen a perder. Entonces hay que tener ese tipo de controles adicionales. Por ejemplo, en alimentos, para la parte de inocuidad, pues tenemos las cámaras de refrigeración que tienen un alto consumo de electricidad. Entonces, por ejemplo, ahí ese es un ejemplo. Digo, en la parte de manufactura, los que están en alguna fábrica o demás, la manufactura utiliza muchísima electricidad, ya sea autogenerada o comprada, y pues ahí definitivamente hay mucho uso ¿cómo se llama? Mucha generación, muchas emisiones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en particular, en la parte de los que estamos en la cuestión, por ejemplo, de generación de electricidad, en la parte de perforación o producción, pues en sí misma esa actividad, pues genera emisiones, porque el combustible en sí, al momento de explorar, perforar, les decía yo, hay liberación, hay emisiones, pero en el momento, el producto en sí, pues va a ser un generador de carbono. Entonces, eso también que habría que verlo. Entonces, todo ese tipo de cosas nos pueden afectar. Entonces, ahí sí hay que ir viendo la identificación, la adopción de criterios para poder ir identificando. Por ejemplo, en el caso de la 27,000, que son temas de normal, 27,000 y 20,000 que tienen que ver con sistemas de tecnologías de información, pues ahí también, por ejemplo, los data centers tienen un consumo infernal ¿cómo se llama? De energía. Por ejemplo, normalmente nosotros desde que nos metimos a que todo es digital, como que pareciera que fuera una magia y que eso no utiliza no utiliza energía. Pero en algún lado, esa información que tenemos, por lo menos yo que soy súper fan de la nube y tengo como 3 depositorios de información, esa información que está ahí, o los correos, por ejemplo, que luego tenemos 400,000 correos, todo eso también genera, en algún lado está ese data center y en algún lado está resguardado y está consumiendo electricidad. Entonces eso también. En el caso, por ejemplo, de compliance o de anticorrupción, en el caso de corrupción, yo, por ejemplo, decía, "Ay, pero ¿cómo?". Bueno, ahí en ese de la 37 es, ¿qué pasa si de repente se cae en un acto de corrupción para que me den un permiso, para por ejemplo, o para que me den, por ejemplo, un manifiesto de impacto ambiental sin que realmente se cumplan con los requisitos, o pase algún tipo de inspección, por ejemplo, las verificaciones sin que realmente se esté cumpliendo? Entonces, ese tipo de riesgos aplicarían para la 37,000. En la 37,301, pues sí tiene que ver con todos los requisitos legales que son aplicables para este tipo de temas, de acuerdo, obviamente, al giro que estemos hablando. Y bueno, la 22,301 pues tiene que ver con todo aquello que pudiera impactar en la continuidad del negocio por cuestiones de cambio climático. Y yo ahí, por ejemplo, pondría en el consumo, y me gusta como poner ejemplos raros tal vez, pero es aquí, no sé o no sé si en todos lados, pero no sé si han notado que hay más apagones. Bueno, pues porque sí, pero comentan que es sobre la sobrecarga, ¿no? De las líneas, de la alta demanda, que hay picos de consumo. exacto. Sobre todo, y ahí es un círculo vicioso porque cuando más calor hace, todo el mundo queremos poner el aire acondicionado. Para todo, en todos lados. Entonces, todo el mundo utilizamos aire acondicionado y eso también hace que suba el consumo de electricidad. Y eso nos genera a veces apagones que también, ahí hablando de continuidad del negocio, bueno, pues nos impide a veces continuar con las actividades, ¿no? Ya saben que pues tendré compu, pero si no tengo internet es como si no tuviera.
La 28,000 tiene que ver con la cadena de suministro. Entonces, son algunos ejemplos a lo mejor muy generales, pero bueno, la 21,000 tiene que ver con las instituciones educativas. Y yo creo que ahí en esa 21,000 tiene mucho que ver también el efecto transgeneracional. O sea, tú tienes una parte interesada, ahí en la parte educativa, pues yo creo que tienen una parte interesada, pues relevante, que es el alumno, la sociedad. Entonces también ahí pudiera ser, en este caso muy particular, puede incidir en cuestiones ya de toma de conciencia, ¿no? O sí, pues de toma de conciencia. En mi caso me tocó trabajar en una escuela y tiene un efecto, un impacto a nivel social muy grande una institución educativa. Entonces pudiera ser algo así, además de los consumos, obviamente, de energía, toda la parte de los consumos de energía y la parte de climatológica. Entonces, ¿alguna pregunta, algún otro comentario o algún ejemplo que quieran que revisemos? Particular y detallado. Carmen, buenas noches por aquí, Alba de Central. Con las cuestiones que nosotros trabajamos nada más en el arrendamiento y mantenimiento de plataformas, nos has hecho mucho ruido la parte de cómo podemos mitigar las cuestiones que pudieran surgir acerca del cambio climático. Es una cuestión que impacta, pues, más que nada en la cuestión financiera de la empresa, y llevarlo a cabo e iniciar el proyecto sí se nos hace un poco elevado los costos. Aquí que pudiéramos, o sea, como qué ejemplo me pudieras dar de algunas empresas que estén ya trabajando con esta implementación para que nosotros podamos llevárselo a las gerencias y decirles, eso están haciendo ellos, otras empresas hacen esto, para que no, como quien dice, que les vaya cayendo el 20 de que pues ya tenemos que iniciar con algo. Ay, güey, fíjate que no hay mucho realmente que estén implementando porque yo creo que todos andan como en lo mismo, o sea, como que no haya como por dónde. Por ejemplo, una, pues es obviamente todo lo que tiene que ver con, ustedes tienen consumo del combustible. Así es. Entonces, yo ahí lo que enfocaría es aparte de que estén midiendo y demás, porque eso al final solo es medir, pero pues qué acciones pueden ser, qué puedes hacer tú para consumir menos. No es trabajar menos, obviamente, es como si bueno, en el carro puedes caminar algunas cosas, pero al final en un carro, ¿qué es lo que haces para consumir menos combustible? Los mantenimientos a mi vehículo. Los mantenimientos, los aditivos, las formas. Ahí como comenta nuestra compañera Alba, nuestra procuradora central, lo que hemos visto nosotros es verificar las operaciones prácticamente que se están generando durante la perforación para quitar al menos algunos generadores en el consumo de diésel, para en eso mitigar un poco ese aspecto y posiblemente igual estaríamos haciendo opción por catalizadores, Sí. pero de ahí no sabemos qué otra actividad están haciendo algunas empresas para igualarnos o también mitigar esa parte, ¿no? Sí. Fíjense que en estos casos que ustedes que tienen mucho activo, realmente es todo el activo, ahí les pudiera servir un poquito, aunque no la implementen, ahí sí las 50,000. Lo que hacen ahí es como que ya lo tienen ustedes, su inventario de los equipos. Y luego verifican normalmente obviamente, pues ¿cómo decir? No es la vigencia, sino la antigüedad de los equipos, las condiciones de los equipos, identificar si tienen algún tipo de problema
y optimizar los mantenimientos o hacer planes, lo que dices, para mejorarlos. Y cuando hacen algún reemplazo, luego es difícil porque los equipos de una plataforma, por ejemplo, ya vienen como por diseño. No es como que si vas a cambiar algo lo puedas completamente cambiar, pero sí buscar ahí la parte de los mentados ecodiseños que sean de menor consumo o de menor emisión. Por ejemplo, hay una empresa que ellos lo que hacen es, no, ellos son como digamos, vehículos, ¿no? Entonces, ellos utilizan aparte que sus vehículos traen un motor ya particular con una emisión baja de gas, de gas de efecto invernadero o de carbono. Ellos aparte utilizan un aditivo que aunque no es que lo hagan un biocombustible por completo, porque no lo es, pero sí le acerca las características de biocombustibles. Entonces ahí el enfoque sería en esa parte. Ok, Carmen, sí, gracias. Sí, porque yo sé que podemos hacer muchas cosas o sea, pues desde que el papel sea reciclado para que no sea de otros arbolitos, o sea, muchas cosas que pudiéramos ir viendo los equipos que sean de bajo consumo, campañas para no utilizar tanta electricidad, son cosas que a veces pueden ser sencillas y que a veces ya tenemos implementadas, pero aquí también habría que ver el foco de dónde tengo mi mayor consumo, que muchas veces pasa, Bueno, porque me pasa eso, que normalmente dice, a ver tu plan y ya se empiezan a enfocar mucho en esta parte de las hojas, del apaga la luz cuando salgas. No está mal, pero no es donde están generando la mayor parte de impacto en la cuestión de cambio climático. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Francisco González de este lado. Lo que comentaba también Alba es, ahorita usted comentaba por hacerlo de la perforación. Generalmente el operador es el que está a cargo de los gases que usted comentaba. ¿De quién sería responsable? Del operador. En el caso nuestro es el mantenimiento y la renta del equipo. El diésel lo proporciona el mismo operador y por eso mismo ellos demandan cierto consumo. En las plataformas nuestras, la mayor parte de los equipos, eh, por no decir todos, a excepción de las máquinas que son las que generan la electricidad, todos los equipos son eléctricos, grúas, top drive, la silla, todo es eléctrico. Pero también dependiendo la etapa de la perforación es la demanda que nos pide. Cuando una plataforma autoelevable se va a desplazar, también requiere más demanda de energía, por lo tanto más demanda de combustible. Esto es, si tienes, digamos, en una operación más tranquila, digamos normal, puedes tener incluso dos máquinas trabajando, pero pudieran subir incluso a 4 y si es necesario hasta las 5 metros. Entonces, comentaba usted hace rato, a lo mejor no por volumen estamos dentro de lo que la ley marca y muy por debajo, pero si lo vamos a cuantificar por litro, ahí también tendríamos que tener un parámetro para saber a partir de cuándo tomar acciones, porque no es, en el caso nuestro no es así como decir, bueno, pues voy a consumir menos energía en la plataforma, le doy un apagón de 2, 3, 4 horas diarias, donde puedo No. aprovechar la luz energética del sol. Entonces, si es un consumo, pues 24/7. Entonces, ahí esa es la parte de qué tanta responsabilidad tenemos nosotros, qué tanto es lo nuestro y a partir de dónde empieza el operador. Y también la otra parte era la duda comentaba, si yo pido, pues así que cualquier cosa, cualquier producto, cualquier refacción, eh, para fabricarlo tuvo que tener un impacto climático. Entonces, ¿de qué manera lo podemos esa parte medir nosotros? Porque generalmente las refacciones vienen del extranjero. ¿Cómo lo podemos medir?
Te decía yo que por eso es que no todas las empresas se están metiendo con alcance 3, porque ahí, por ejemplo, si tú lo traes desde allá, pues ya es ahí un tema. O sea, también yo soy media adicta a tomar cursos. Entonces, en estos de la medición, ellos decían el que paga es el dueño de la emisión. Entonces, si tú pagas la logística, digo, al final te la paga el operador, ¿no? Sí, así es. Ellos suministran el diésel a través de sus embarcaciones, en la plataforma se almacena y pues se va haciendo uso de ello. Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, el gas que sale cuando perforas, porque esa hasta yo la pregunté, porque precisamente me ha tocado ir a auditar a varias empresas de perforación y yo tenía esa duda de qué pasa con el gas que perfora. El gas que perforas, el que se genera, es del operador. Y pues es algo que no puedes controlar porque está ahí esa parte, ¿no? Mucho de lo que ustedes están generando al final como cuantificación de la huella, al final termina siendo del operador. Aquí el enfoque sería nada más el verificar cómo hacer para que el gasto sea el óptimo. O sea, si quiero irme en mi carro de aquí a Mérida, pues voy a tener que gastar gasolina, ¿no? Pero si mi carro no tiene mantenimiento, pues voy a gastar. De hecho, alguna vez llevé mi carro a un mantenimiento y luego ya una que es, ya sabe, decidiosa, como lo tuve un año, creo algo así, sin mantenimiento o más. Y cuando lo llevé, porque me dijeron, no, ya saben, ¿no? Yo, o sea, llévalo aquí, está cerquita y rápido y bien. Y ya cuando lo llevé a donde tenía que haberlo llevado, ya a un lugar establecido y todo, pues me dieron las piezas y me dice el chavo, ¿sabe que estas piezas son de quién sabe cuándo? No se las cambiaron. Y entonces yo sí sentí la diferencia de cuando salí a la carretera, porque me gastaba en un carro pequeño casi como tanque y medio para ir de aquí a Mérida, que era muchísimo para el carro que yo tenía. Y ya cuando hicieron ese cambio, pues sí sentí, o sea, creo que no se gastó ni el tanque. Entonces, a lo que voy es, al final no hay manera de que no impactemos, o sea, de que no hagamos, es más, estoy respirando y estoy sacando CO2, ¿no? Ya yo como persona. Lo que hay que tratar de hacer es que pues tengas, si tú puedes decidir sobre algo que impacte de manera positiva en la generación o en la emisión de CO2, pues puedes tomar esa decisión. Si no puedes, porque hay veces que lo que te decía, pues ya es una restricción de diseño, al final la decisión la toma el operador, que es el cliente, algún requerimiento legal o técnico, ¿no? En este caso, más que nada, pues lo tendrás que tomar así. Sin embargo, siempre podemos incidir en mantener el consumo óptimo, no porque no puedes apagar ¿cómo se llama? La plataforma, pero sí mantener los equipos en las mejores condiciones posibles para que no le pase como a mi carro, que se gastaba 2 tanques casi para ir a Mérida, ¿no? Sino que gaste lo que tiene que gastar. No sé si eso responde a la inquietud. Pues básicamente bueno, sí, aparte de saber que lo que se genere por operación es parte del operador. Y ya en esta parte, pues entonces, como comentaban, mantenimientos preventivos y en su momento, bueno, incluso lo que hacemos es el overhaul que se le llama, cada determinadas horas de trabajo de cada plataforma tiene sus mantenimientos. Entonces, Ujú. entiendo que con eso podríamos empezar a trabajar para tener un plan. Sí, así es. Sí. Yo creo que ya luego se dice o sea, en este momento no siento como que sea objetivo de la adenda como tal. Yo creo que se va a ir como haciendo más específico, van a entrar en otras cosas. De hecho, pues ya el año que entra, pues se pretende que salga la nueva versión de la norma.
pero la intención es que por lo menos empecemos a identificar precisamente eso, esa parte de contexto, ¿no? Donde tenemos y donde podemos incidir. Y siempre y cuando lo que les decía sea aplicable a lo que estamos haciendo, que yo creo que donde nos va a pegar más con la 9000 o con otras, en 14, bueno, pues ahí sí nos super pega, pero el 45 pues es como menos, ¿cómo decirlo? De menos incidencia, pero sí hay que tenerlo en cuenta, porque para todos, o sea, el cambio climático a todos nos afecta. Ujú, sí. Creo que esa parte también se debería de incluir en la perforación en papel antes de Perdón, no entendí, perforar el pozo. no entendí, perdón. Creo que esa parte también se debería de incluir en la perforación de papel. Cuando te inicia un pozo a perforar, se previene hacer un plan de operación en ese pozo. ¿Cómo se va a perforar? ¿Qué materiales vamos a utilizar? Y ahí estaría bien incluir la parte ambiental, cambio climático, cómo cuidar aparte de cada una de las pistas en ese aspecto. Sí. Porque como somos trámites, el cliente en este caso tenemos, para estar coordinados con compañías como ellos. Y entre ambos hacer una mejor mitigación de los aspectos ambientales, todos los impactos ambientales. Sí, sí, de ellos se entiende que también los operadores deben de cumplir con ciertos requerimientos, ¿no? Y que van hacia eso. Todos, en teoría, todos. Entonces, sí, ahí eso yo creo que es importante. Y la otra, pues, es también el evaluar ahí en cómo me inciden mis proveedores, ¿no? En el caso de servicios, por ejemplo, en el caso de construcción, que tenemos esta parte de pues, soldadoras o los que vienen a hacer esta inspección, los proveedores. Ahí también tendríamos que estar evaluando ahí los equipos que tenemos, cuáles son los que de alguna manera están consumiendo. Y ahorita no, porque les llaman ahorita me preguntaban ahí precisamente en una auditoría, decía, entonces no, los residuos ahorita no, porque no es 14, no nos vamos a meter, no es que no nos importen como tal, pero para el tema de cambio climático y de la adenda no nos metemos con residuos, ni con otro tipo de cosas que no vayan nada más en el enfoque de la parte de cambio climático. Y por eso les decía yo así como que la secuencia es cambio climático, calentamiento global y al final es el efecto invernadero que viene parte de los gases y es a lo que nos tenemos que enfocar y como pensar en lo que estamos nosotros generando o lo que estamos utilizando. Y cómo podemos hacer que, les decía yo, que usemos menos energía eléctrica, que usemos menos combustibles, que es donde más impacto hay. No estamos en la ganadería, ¿no? O en la industria, en la agroindustria. Entonces, por ejemplo, requerimientos de compra pudiera ser que cuando empiezan a hacer sus requisitos para compras, empezar a explorar cuestiones de eficiencias energéticas en las compras que vayan a hacer. Sí, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noches, ya. Buenas noches. Si me permiten un comentario, ahí con respecto a lo que hemos venido viendo en el transcurso de la noche, ¿no? Pues sí, la mayoría de las empresas tienen implementadas, pues más que nada campañas, ¿no? Campañas de reciclaje, campañas de ahorro de energía, que si no estás usando un equipo, apágalo o apaga la luz al salir. Pero, pues bueno, al final de cuentas son acciones, ¿verdad? Preventivas que pues tienen, digamos, un impacto, ciertamente, ¿verdad? Tiene un impacto, pero digamos que menor. En el sentido también de la empresa o del negocio, ¿verdad? De la industria oil and gas, pues ya se tienen que tomar igual temas o acciones mucho más agresivas para revertir o minimizar
el efecto invernadero y en base a eso, ¿verdad? También que hace rato hablaban acerca de que si le toca al operador o que si le toca, no sé, a la línea de mando, ¿no? Pero también parte de la responsabilidad tiene mucho que ver con la parte directiva, ¿no? Porque al final de cuentas es la parte que tiene que estar convencida y comprometida para efectos de cumplir con esta adenda y con esta nueva versión que va a venir acerca de la ISO 9001, que ya va a estar tocando temas medioambientales, ¿no? Entonces, sabemos que la ISO 9000 pues habla acerca de calidad, ¿no? Y ahorita ya la misma calidad se está metiendo en otros rubros, ¿verdad? Porque en algún momento la calidad puede verse afectada por todo lo que implica el medio ambiente, ¿no? Entonces, parte de ese compromiso, parte de esas acciones agresivas que tiene que tener la directiva, pues tiene que estar también enfocadas a que ese impacto o ese granito de arena que va a estar aportando una empresa, una compañía, pues sea un poco más significativo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? En algunas empresas que yo conozco, que me ha tocado trabajar con ellas, pues sí han tenido como que un poquito más de acciones de ir un poquito más allá, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema del uso de la energía, pues a lo mejor ya buscar ya no un consumo de comprar una energía, sino ya mejor meter un sistema de energía limpia, ¿no? De meter celdas. A lo mejor yo puedo estar impactando al medio, al medio ambiente con mi línea de negocio, con mi servicio, a lo que yo me dedico como empresa, como negocio, pero también de ir revirtiendo en la parte, digamos, no sé, de las oficinas, no sé, como que buscarle la vuelta, ¿verdad? A lo que yo estoy impactando por un lado, yo lo estoy, digamos que resarciendo por otro lado, lo estoy remediando por otro lado, ¿no? A lo mejor también esta compañía se puede implementar ya inclusive controles de ingeniería para, no sé, para detección de fugas en las válvulas, ¿sí? Entonces, he visto que hay un aparatito que es como una cámara, ¿sí? Infrarroja, que va detectando, ¿verdad? Dónde están aquellas pequeñas fugas que, pues, para la vista, pues no está visible, ¿no? Pero pues para efectos del equipo, pues de alta tecnología, pues ya te va a decir, ¿sabes qué? Esta válvula está fugando o esta otra también está fugando, ¿no? Entonces ya va ahí la acción a programar, a planear, para un mantenimiento preventivo o correctivo de, no sé, a lo mejor de un árbol de válvulas o de un ensamble de estrangulación o a lo mejor de no sé, un separador horizontal, no sé, pero ya ir tratar de tomar un poquito de acciones un poquito más agresivas, ¿no? Eso es lo que yo siento que es importante, que es parte de la responsabilidad que tiene que tener una dirección, ¿verdad? Ese es mi comentario, ¿no? Si le sirve de algo. Sí, yo creo que ahí lo que comentas es Carlos, sí, muy de acuerdo en esta parte del liderazgo, ¿verdad? Porque si no, no podemos hacer nada, o sea, o muy poco, digo, no nada, pero sí muy poco. A veces nos cuesta trabajo si no tenemos ese apoyo. Y en el entendido de cosas, por ejemplo, sí, una fuga al final, por ejemplo, en el proceso que nosotros tenemos, que es pues crudo, es gas, pues obviamente que está impactándose en la parte de cambio. Es correcto, así es. Y bueno, también en la parte de compras o el proceso de compras, y bueno, tenemos igual que ir viendo, ¿no? La parte de que nuestros proveedores, pues entiendo, ¿no? Que quizá no todas las empresas tengan digamos como que un sistema implementado, ¿no? Pero pues sí tenemos que ir empujando hacia la parte, inclusive lo menciona creo que la norma, ¿no? Que buscar el alineamiento, ¿no? De yo como empresa, como negocio, de que mis proveedores tengan como que algo compatible, ¿no?
a lo que yo busco o a lo que yo estoy manejando o tengo implementado en mi compañía, ¿no? Y eso también nosotros lo podemos estar vigilando a través de las evaluaciones a nuestros proveedores, ¿sí? O también ponerlo como un requisito, ¿no? Para que tú puedas ser un proveedor mío y que estés en mi lista de proveedores, pues también yo tengo que tener ahí, no sé, los criterios, ¿verdad? Que tú como proveedor tienes que cumplir para que tú me puedas proveer un servicio o un producto, ¿sí? Entonces, esa parte también hay que ir como que cerrando esa brecha para que todo se vaya alineando a mi sistema, lo que yo voy necesitando, porque pues digo, aunque uno a veces quiera hacer las cosas bien, pero se nos cierra el mundo porque dependemos de un tercero, ¿no? Entonces, siento que también es importante esa parte. Sí, aquí la limitante y muchas veces el operador, por ejemplo, los quemadores. Los quemadores son, pero el impactazo. O sea, yo me acuerdo que hace veintitantos años una persona de Europa me decía que se le hacía increíble. No, él no me habló de impacto ambiental así tanto, sino decía que era mucho dinero que se estaba quemando en los quemadores que se tienen en los complejos, ¿no? Entonces, incluso ahí, pues también podemos ver porque al final menos combustible o menos electricidad, pues también es menos costo, ¿no? Entonces, también podemos Claro. verlo por ese lado. El mantenimiento implica que me va a durar mucho más tiempo y en mejores condiciones mis equipos, mis activos. Entonces, también verlo por ese lado porque al final de cuentas, pues toda empresa es un negocio, ¿no? Es lo que le comento, pues es un negocio y si no, pues sería una ONG, una fundación, asociación. Entonces también es Claro. buscarle por ahí como el beneficio pues financiero. No todo es, yo creo que en estos temas de cambio climático, no todo va a ser financiero, sino también yo creo que tiene que ver mucho con conciencia. De hecho, por eso les decía que yo creo que todavía no sabemos, no tenemos idea de cómo tendríamos que estar viviendo para poder ser sostenibles. Porque en este momento, si todos viviéramos como los países del primer mundo, la gente sigue como que sí suelta la lana y que tiene el recurso, no nos alcanza el planeta. O sea, no podemos vivir así como, o sea, y tampoco está como que todos vayamos a estar en pobreza o con con limitaciones extremas. Entonces, sí va a ser de mucha conciencia, de mucho cambio de enfoque, de mentalidad, y no es fácil. La verdad es que eh, para las personas que estamos en los sistemas de gestión, más para ustedes que para mí, porque yo nada más audito, pero ustedes que están en el día a día con la gente, con las áreas de liderazgo, con las áreas operativas y todo, no es fácil porque tiene que ver mucho con cultura, con conciencia. Entonces, al final, pues es también trabajo de esta parte de toma de conciencia y que ahí es importante que lo empiecen a reforzar porque parte de los cambios que se prevén para la 9001 tienen que ver con ética y cultura organizacional o cultura de la calidad. Entonces, sí, yo creo que hay esta parte bueno, estaba viendo un webinar el otro día y decían, que es un tema que es muy, pues sí tiene cierto debate, porque al final yo como auditor a lo mejor traigo una idea de lo que es cultura de la calidad y si viene otro auditor y trae otro criterio, pues hay que ser muy claros, aunque hay una norma en la 10.010, me parece, que habla de cultura de la calidad. Pero en la parte de ética, también ahí hay otro punto que tenemos que trabajar. Entonces, ya va a venir como ahí en las nuevas versiones, ya va a venir implícito el tema de cambio climático, ya no va a venir como parte de la adenda, sino conforme van saliendo las actualizaciones, ya van a estar implícita esta parte de cambio climático como un requisito ya dentro de la misma norma. Entonces, la verdad es que es interesante, es un reto porque yo creo que todavía nos falta muchísimo por avanzar, aun cuando a lo mejor es como el tema de economía circular, que también es otro tema, pero pues por algo se empieza, ¿no? Y yo creo, y por eso es que decidió ser pues autoritario en ese, casi de qué tipo de dictadura, y dijo, no, o sea, no me voy a esperar a que estén haciendo revisiones norma por norma, sino lo vamos a poner todo. O sea, viene desde ahí y por eso hicieron las adendas.
Y dijeron, no nos vamos a esperar y no se consultó a los comités ni nada, sino fue algo que dejaron, que en algunos casos decían, bueno, ¿por qué si ya hay si hay una de ambiental, por qué lo están poniendo en todos los demás? O sea, ¿por qué nos están obligando si 9000 no es ambiental? Pues por en el entendido que es una emergencia, perdón, una emergencia ambiental a que se considera, ¿no? Sí, sí tenemos que tomar acción y pues la verdad también para nosotros, por el sector, pues mayor reto porque la generación está inherente en la actividad que se realiza, ¿no? El simple hecho de perforar, aunque no generas nada ni usas electricidad, pues estás liberando CO2 y otros gases al momento de estar perforando, ¿no? Al momento de el hidrocarburo sabemos que se va a convertir en CO2 sí o sí. Bueno, creo que al final todo de una u otra manera se vuelve CO2. Entonces sí es un tema ahí medio, ¿cómo decirlo? No, no quiero usar la palabra complicado, pero sí es un tema que hay que tratar con cuidado y hay que irlo trabajando poco a poco. Entonces, para poder hacer, pero lo primero yo les diría es identifiquen dónde están sus temas relevantes de generación de gases y los requisitos que tienen con respecto a eso. Y ahora decía, volteen a ver quién es su cliente, volteen a ver la normativa. Hay una ley de cambio climático y de la ley de cambio climático también hay un plan de transición, me parece, por el cambio climático, algo así. Si quieren, luego les paso las leyes ahí en el grupo, porque son dos leyes complementarias. De hecho, empezando en el sexenio de Claudia, hicieron una adecuación, no a la ley, pero sí al plan del cambio climático. Entonces, sí hay que trabajar en todo eso. Y bueno, pues espero que igual siempre sirve, yo creo que compartir información, ir viendo cómo se pueden tratar, que al final criterios pues puede haber muchos, pero tratar de alinearlo en lo posible con ese enfoque. Entonces, pues déjenme les comparto la liga para que porque ya es tardecito. Ahora sí Sí, quisiera hacer un comentario, Carmen. Adelante, adelante. Sí, mira, tocaste un punto muy importante. Yo creo que es el más importante de todo, que es la cultura. Ya la involucraste en todas, prácticamente está en todas estas normas que estás proyectando, pero es algo cultural precisamente, ¿no? Y desde ahí surge, pues, no nada más para la parte ambiental, sino para muchas cosas dentro de la organización. Pero yo siento que es un punto muy específico a tratar al implementar cualquiera de estas normas, pues se debe de tener en mente la parte de cultura ambiental. Y siento que es un punto relevante. Cuando vemos programas de capacitación, no vemos esa parte cultural, ¿no? Vemos que los aspectos ambientales, la identificación de aspectos, pero la parte sensible, la parte humana, esa parte cultural, ¿no? Ese es mi comentario, Carmen. Sí, gracias, Ulises. De hecho, fíjate que estaba pensando creo que normalmente planeé como tres semanas al mes dar como algún webinar, porque se junta con el de la semana pasada que no pude, pero estaba pensando en proponerse a lo mejor dar algún tema ya más como de cultura. Yo alineo mucho la cultura organizacional con temas también como un poquito lo que llaman neurociencias y el tema de cómo funciona el cerebro y cómo podemos ir generando este tema y cómo tratamos a veces nosotros los temas que tienen que ver con sistema de gestión, porque la verdad para nosotros, no sé en su caso, pero al menos en el mío, pues realmente tiene uno que hacer gala de muchos mecanismos y de habilidades blandas para poder lograr también que la gente se comprometa, que genere esa cultura, el seguimiento, porque pues no dependen de uno, no es como que uno vaya y diga, oye, yo te digo aquí qué hacer, cómo hacer, ¿no? Y los procesos pues también son de las personas que los operan. Entonces, no sé si les gustaría a lo mejor tocar un tema no tan
técnico, por decirlo, sino un poquito más enfocado en gestión del cambio, gestión del cambio en la cultura organizacional o algo así. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, lo vamos a agregar entonces, déjenme ver qué fecha y les comparto el link para que ya se puedan anotar. Ahora se me deja publicar. Cualquier sí, publicar. Les paso el link. Copiar. Ay, dejo de. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Déjenme, voy a dejar de grabar. Ahora voy a tener que grabar yo un pedacito porque